Hola, bienvenidos al programa XX Palito X de Converso Verso a Verso, el podcast del Instituto Bíblico de Semilla de Mostaza. Hoy estaremos platicando acerca de lo que sucede cuando en un matrimonio convergen además hijos de un matrimonio anterior. Por otro lado, nos preguntaron cómo es que en el Nuevo Testamento aparece información nueva de cosas que están narradas en el Antiguo Testamento. Por último, una vez más estaremos hablando acerca de la guerra espiritual. Así que, sin más que añadir, comencemos. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Converso Verso a Verso, y el día de hoy queremos tratar de contestar algunas de las preguntas que nos han llegado, pero vamos a comenzar presentando a todo el equipo de Conversos que está aquí conmigo. En primer lugar está Lenin Gutiérrez. Que vengo regresando de unas largas vacaciones, aparentemente. No solo aparentemente, sino en verdad. Axel Aguada. Buenos días, tardes y noches. Guten Tag. Guten Tag. Aarón Araoz. Hola. Josué Ayuso. Hola, ¿qué tal? Y bueno, mi nombre es Ibert Cruz y vamos a comenzar de entrada con la primera pregunta, que es una pregunta bastante, digamos, complicada porque implica cosas muy personales. Dice así. Lo que primero podemos decirle a esta persona es que nos llame a las oficinas y busque una consejería. A lo mejor esto requiere un tema, un tratamiento más profundo, directo y específico para buscar qué es lo que Dios quiere decir y qué es lo que está detrás de toda la situación. Pero esto es el mensaje que nos envió. Hermanos, soy una mujer divorciada y volví a rehacer mi vida. Tuve 2 hijos con mi primer esposo. Al parecer vivimos como Isaac e Ismael. ¿Puede su papá desechar a sus hijos como pasó con Ismael? Al parecer muchos papás hoy en día piensan así y toman los del nuevo matrimonio como los de la herencia. ¿Qué piensan al respecto en cuanto a los hijos del antiguo matrimonio y los del nuevo matrimonio? ¿Qué es lo que piensan? Bueno, como dije, creo que a esta persona que nos envió el mensaje, creo que llámanos a las oficinas, o si estás en otra iglesia, habla con tu pastor, ¿no? para tener un acercamiento a la palabra directamente a tu situación. Pero en términos generales, ¿qué podemos decir al respecto? En términos generales, definitivamente el ideal de Dios no es que un matrimonio se separe, ¿no? Obviamente, ¿no? Vemos en la Biblia que siempre que hay medios hermanos, ¿no? Pues la situación es muy difícil, porque no es el ideal de Dios, sencillamente, ¿no? Esto no quiere decir que un papá puede desentenderse de la responsabilidad que tiene con hijos de un antiguo matrimonio, ¿no? Aunque hayan sido hijos nacidos antes de que conociera al Señor. Exactamente. Sí, la Biblia dice que los hijos son herencia de Dios. En el caso de Ismael, Dios tenía propósitos específicos con Abraham, ¿no? Y esos propósitos estaban ligados a la simiente en quien serían benditas todas las naciones. Tenía que ver con los planes de redención de Dios. Es un caso muy particular ahí en el caso de Ismael, y que por esa razón Dios le pidió a Abraham que despidiera a Ismael, pero Dios tampoco lo abandonó a Ismael. O sea, Dios bendijo a Ismael, Dios cuidó de Ismael. Y bueno, eso es un caso muy particular. No es un principio ni un modelo que debemos tomar el día de hoy. Exactamente. ¿Alguien más quiere decir algo al respecto? ¿Alex? No, solo enfatizar justo lo que dijo Lenin hay pasajes bíblicos que tienen una importancia en el plan de redención y no podemos extraer o derivar alguna aplicación. Como sacrificar a tu hijo para ver si Dios lo exacto. revive, ¿no? Exacto. Así, como pasó en Génesis 22. O sea, no es un principio de vida o algo así. Exacto. O despedir a tu antigua esposa porque ella es la de la carne y ahora tu nueva esposa es del espíritu. No tiene nada que ver con siquiera la analogía que está haciendo de hecho, Pablo. Si hay en una Gálatas. aplicación directa para nosotros si hay una aplicación directa es no te hagas de más esposas. O sea, conserva tu matrimonio puro, saludable, claro. Y no formes otras familias. El problema fue que Abraham comenzó a
a estar con Agar, ¿no? Y de ahí viene Ismael. Porque también habría que aclarar, perdón que interrumpa, pero habría que aclarar que definitivamente el hecho de que estemos diciendo que un padre no se desentiende de hijos de otro matrimonio, tampoco significa que son todos una familia feliz. Uh-huh. O sea, hay desafortunadamente ciertas limitaciones, ¿no? Y el papá va a tener que de alguna manera ajustarse para no descuidar pues a todos sus hijos, los del nuevo matrimonio y los del antiguo, ¿no? No va a poder desempeñar su papel definitivamente del mismo modo como si tuviera solo una familia, y es por esa razón que Dios no planeó así el matrimonio. Claro, y que nuestro Dios de gracia nos da la capacidad aún en nuestros errores, pecados, malas decisiones que tomamos para ejecutar su plan el día de hoy, ¿no? Es como un pintor que está haciendo una gran obra y de pronto llego yo y le pongo la mano y dejo ahí mis huellas. Ajá. Y si vengo al arrepentimiento y lo pongo en manos de Dios, Dios es capaz de restaurar aún esa parte, aun cuando van a quedar ciertas consecuencias. Dios en su gracia las puede usar para mi bien, pero sin duda nunca fue el ideal, ¿no? Y tengo que saber eso. Pues en términos generales, creo que estamos de acuerdo que si alguien tiene hijos de un matrimonio anterior, tiene que ser responsable, ¿no? En todos los sentidos que implica esta responsabilidad. Mucho más si ahora conoce del Señor, ¿no? No es este asunto que a veces dicen, es que eso era de mi vida pasada antes de Cristo. Pues bueno, con mayor responsabilidad si estás en Cristo, ahora tienes que poder tomar esto en tus manos, ¿no? Aparte, nunca vemos un caso en el Nuevo Testamento así. O sea, como para decir que era una práctica común que los cristianos despedían a sus esposas si habían sido casados antes de Cristo. O sea, no existe eso en el Nuevo Testamento. Quizás algunos hicieron algunas prácticas así más adelante en la historia de la iglesia, pero siempre de manera equivocada y nunca un principio bíblico, ¿no? Uh-huh. Yo nada más añadiría, hay algo en el mensaje que me llama la atención que dice, hermano, soy una mujer divorciada y volví a rehacer mi vida, tuve 2 hijos con mi que también es algo que sucede muchas veces y nos toca verlo con personas que tristemente pasan por el divorcio, que preguntan, ¿y ahora puedo rehacer mi vida con otro hombre? O maridos que dicen, ¿puedo rehacer mi vida con otra mujer? Y la verdad es que no, tu vida la tienes que rehacer en Cristo. Uh-huh. Y un esposo o una esposa es algo que va a venir de una manera muy secundaria. Lo principal, lo fundamental es el Señor Jesús. No puede uno pensar que uno rehace su vida al casarse de nuevo. Eso no es rehacer su vida. De hecho, Pablo dice en 1 Corintios 7, dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O sea, por algo Dios te recomienda, ¿no? Si te separas, pues, o sea, quédate sin casar. O, y ese es el ideal de Dios, reconcíliese con su marido. Ese es el ideal, ¿no? Ese es el ideal. Que hay casos donde sí se vuelven a casar, pero no es lo recomendable, ¿no? No es sí. lo mejor. Y además, o sea, no sé, yo creo que una persona que pierde su primer matrimonio y después se casa con otra persona, yo creo que siempre podrá estar la espinita de ¿qué tal que el Señor quería restaurar nuestro matrimonio? ¿No? Y yo no esperé lo suficiente. Uh-huh. No quieres dejar esa pregunta así en tu conciencia, ¿no? Entonces, por algo la Biblia te dice, si te separas, quédate sin casar. O sea, tú no sabes lo que Dios puede hacer. El ideal de Dios es que el matrimonio sea restaurado. Y también en el otro sentido, o sea, si tú nunca te has casado, pero te quieres casar con un hombre o con una mujer que se ha divorciado, yo te diría, óralo, considéralo, sí. Ponlo delante. ¿Puede ser voluntad de Dios? Uh-huh. Puede ser, pero habría que tomárselo con mucha sí, si no es pecado, pero sí requiere muchísima mayor examinación. Claro. Pero con pinzas. Y ¿no? especialmente si esa persona hijos. casada, exacto, tuvo hijos. Que hay casos donde son 2 o 3 hijos, pero de 2 o 3 matrimonios anteriores. Bueno, ¿no? sí. Todavía más complicado, ¿no? Sí, a mí me ha tocado a veces que es una ensalada de él tiene sus hijos que son con 2 mujeres distintas y ella tiene hijos de 2 papás distintos y ahora se quieren casar. Y es complicado. Pocas veces se sale bien librado de situaciones. A menos así. Que sean los hijos grandes, hay muchas cosas a considerar. No, ni incluso así es complicado. Es complicado. Ok. ¿Algo más que decir, Aaron? Sí, solo pues ya tienes el problema, ¿no? O sea, ya están ahí. Pégate a tu micro.
Que te pegues a tu micro. Perdón, ya está el problema, ¿no? Ya están ahí las enemistades, ya están ahí los pleitos, ya están ahí los celos, las iras, las contiendas, las divisiones. Pues eso no es otra cosa más que un fruto de la carne, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo solucionarlo? Sencillo. Lucas 11:13 me dice que nosotros, siendo malos padres, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Nuestro Padre que está en los cielos nos puede dar el Espíritu Santo sencillamente al que se lo pida. Y el fruto del Espíritu, ahí en Gálatas continúa diciendo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y creo que pues puede ser una hermosa solución, ¿no? Uh-huh. Entonces, exactamente. O sea, que Dios tiene esperanza, Dios tiene esperanza. Esa es una realidad. Uh-huh. Ok. Pues vamos con la siguiente pregunta. Y dice así: estimados hermanos, antes de continuar, queremos dar gracias a Osvaldo, que nos patrocinó galletitas y café. Yeah. Así que Gracias, Osvaldo. estamos bien desayunados el día de Gracias, hoy. Oswi. Ok, dice: estimados hermanos, agradeceré si me pueden ayudar a aclarar en qué se basó el escritor del libro de Hebreos para decir que Moisés, esto está en Hebreos 11:24, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿En qué se basó el escritor de Hebreos para hacer esta aseveración que no está en el Antiguo Testamento? O sea, en el Antiguo Testamento no dice Moisés rehusó llamarse, etcétera, etcétera. ¿Qué dicen? Pues Lenin hace ratito platicaba algo que creo que es muy, muy sensato. No pongas palabras en mi boca, bro. Exacto. Pon comida en mi boca. Exacto, toma una galleta. Ay. Pero es muy sencillo. En el pasaje de Éxodo, ¿no? En el verso 11, capítulo 2, dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos. Está hablando de los judíos. O sea, él sabía... ¿Qué capítulo estás leyendo? 2, verso 11. Exacto, Uh-huh. Éxodo 2. O sea, él ya sabía que era hebreo. Dice, y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. O sea, vuelve a hacer este énfasis. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. O sea, ya estamos viendo ahí un intento de libertar a los hebreos del yugo egipcio, lo que me hace pensar que quizás entendía algo de su tarea, ¿no? O que Dios lo iba a usar para libertar al pueblo, ¿no? Esteban, justo en Hechos, capítulo, no sé, por ahí el capítulo 7 está Esteban, ¿no es verdad? En su discurso también añade detalles que no están en el Antiguo Testamento, ¿no? Y de hecho añade muchos detalles, distintas cosas que no están en el Antiguo Testamento. Y ahí dice que Moisés, ¿dónde está eso? Verso 22 de Hechos 7, dice, fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y obras, cosa que tampoco se nos dice en Éxodo, pero aquí Esteban dice que era poderoso en palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Exacto. Entonces creo que es muy evidente en el texto, como decía Lenin, que ya, pues, ya estaba rechazando su lugar y que estaba tomándolo con los hebreos, que aparte creo yo que no debemos ignorar que la cultura judía es una cultura de transmisión y tradición oral. Uh-huh. Entonces, no todo lo que tenemos en la escritura es parte de lo que había en estas historias, aunque lo que tenemos es lo que necesitamos tener, es lo que Dios inspiró, pero hay mucho de tradición oral también. Y Dios permitió que entrara parte de esa tradición oral al texto bíblico, ¿no? Como en el caso de Esteban, como en el caso de en Hebreos, o incluso Judas, ¿no? Uh-huh. Cita un pedazo del libro de Enoc. Uh-huh. No quiere decir que el libro de Enoc merecía estar en la Biblia, pero Dios considera que ese pedacito sí, y a través de Judas lo incluye en el texto bíblico, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Qué más podemos decir al respecto? ¿Alguien tiene algo más que decir? Lenin, ya que Axel dijo todo lo que tú ibas a decir, ¿tienes algo que Axel hubiera dicho? Como Axel dijo hace rato, pues la tradición judía tiene la costumbre de transmitirse oralmente. Entonces,
Podría ser. No, ¿sabes qué es interesante? Que el autor, Esteban dijo, ¿no? Que Moisés era poderoso en palabras y hechos. Y es interesante que Moisés pone como pretexto, ¿no? En el llamado de Dios, que él no sabe hablar. Soy torpe, ¿no? De lengua. Soy torpe de lengua. Entonces, solo es, no tiene nada que ver con la pregunta que hicieron. Pero aparte, si viste la película, es muy claro. Ahí sale todo. ¿Alguien más quiere decir algo al respecto? ¿José? Pues, creo que también la Biblia está como, hay muchas cosas en las que no es explícitamente en el Antiguo Testamento, no son explícitas en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se tiene una mayor revelación acerca de eso. Y pues normalmente es para tomarlo en cuenta porque es el Señor mismo el que nos revela las cosas. Y en ese caso el autor de Hebreos. El escritor de Hebreos, le reveló eso y Dios lo quiso incluir ahí. Y que nos damos cuenta que en verdad el escritor de Hebreos, que pudiera ser Pablo o Apolos, ¿no? Tiene, o sea, es judío y tiene un conocimiento muy extenso de la historia y la cultura judía. Y Dios está usando toda la Biblia para hablar de un mismo tema, ¿no? Es interesante también eso, que, o sea, si te quedaras solo con el Antiguo Testamento, hay cosas que no están reveladas, y si te quedas solo con el Nuevo Testamento, hay cosas del Antiguo que estás perdiendo, ¿no? Le llaman, ¿cómo dicen los teólogos? Revelación gradual, que vamos entendiendo más sobre este tema, no que se inventaron cosas nuevas, sino que se va develando más sobre el mismo tema. Exacto. Y Dios es soberano en eso, ¿no? No quiere decir que ahora cualquiera de nosotros se imagina algo y lo puede incluir, ¿no? Ya el canon está cerrado, la palabra está escrita, y eso es suficiente. Ahora, yo pienso que el autor de Hebreos se apoyó sobre algún tipo de mueble para escribirlo, pero eso es otro tema. Pues realmente no lo sabemos. ¿Qué tal que escribió sobre un camello y sería? Pero sobre algo se habrá apoyado, ¿no? Yo supongo. Okay, Lenin el día de hoy necesita más galletitas. Osvaldo. Ok, va la siguiente pregunta. Y con esta yo creo que terminamos. La hemos platicado antes, pero siempre es una de esas preguntas que llega una y otra vez. Y pues la contestaremos una y otra vez. Dice, hola, ¿cuál es su opinión sobre la guerra espiritual? Gracias. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué opinan? Yo digo que es real. Ok, ¿algo más? Yo digo que es espiritual. Yo digo que es guerra. Fíjate que yo comencé mi caminar cristiano en una iglesia en donde se hacía mucho énfasis en eso, ¿no? Y prácticamente cada reunión o culto, como le llamábamos, ¿no? Era como ir a las luchas, ¿no? Y todos hacían guerra espiritual y reprendían y tomaban por la fe el arco de bronce, ¿no? Y lanzaban flechas al norte y al sur, al este y al oeste, y sacaban la espada del espíritu. Y era una práctica como esencial, ¿no? Para esa congregación. Y fue muy grande mi sorpresa cuando, conociendo Semilla y empezando a estudiar acerca de este tema, veo en el libro de los Efesios que la guerra espiritual yo no tengo que estarla buscando. O sea, exacto. No sucede el domingo llegando a la iglesia. Exacto. Y el propósito de la guerra espiritual, como creyentes, no es que nosotros seamos unos bullies espirituales y ya llegué, chamuco, y te las vas a ver conmigo. No, ese no es el propósito, ¿no? En Efesios 6 vemos la invitación, dice, por tanto, desde el verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Esa es palabra clave, ¿no? Que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y repite en el verso 14, estad pues firmes. Entonces, todas las armas y todos los accesorios, por así decirlo, que Pablo menciona aquí como parte de nuestra armadura, no es para que nosotros andemos faroleando, sino para resistir y para estar firmes. O sea, al final de cuentas, es que en esas iglesias se piensa, por ejemplo, que si no estás reprendiendo o si no estás blandiendo la espada, no estás haciendo guerra espiritual. Y no es lo que la Biblia me enseña. Yo puedo estar haciendo guerra espiritual si simplemente persevero en la doctrina, en la comunión,
unos con otros, ¿no? Y en las oraciones. Entonces, ese es el propósito de la guerra. Orando, Orar en el espíritu, en es todo hacer tiempo. guerra espiritual. Y creo que el peligro está en o hacer demasiado énfasis, que posiblemente sea también una estrategia satánica para distraernos, o ignorar el tema, que hay que darle la importancia que le da la Biblia y nada más, y es algo real, es algo que sucede, así como hay un Dios que nos ama, hay un diablo que nos odia, y no es personal, lo que quiere es hacer daño a Dios, pero nos usa como ese medio, pero el Señor nos ha dado victoria, no peleamos por la victoria, tenemos victoria en la cruz, y lo único que tenemos que hacer es, como dice Lenin, es perseverar, mantenernos. Y la guerra espiritual es un esposo entregándose por su esposa, hijos sujetándose a sus padres, siervos siendo fieles con sus empleadores, o sea, todo eso es parte de la guerra espiritual, ¿no es verdad? Totalmente. Sí, de hecho, en el capítulo 5 de Efesios, verso 21, hasta antes de esta sección que leí hace un momento, es como la formación de guerra, ¿no? Como cerrar filas. Eso es guerra espiritual. Definitivamente. Perdón, todo interruptor. Yo algo que agregaría que es que esta guerra, que tiene una dimensión espiritual, no solo es moral, sino también es una batalla en la arena de las ideas. Y 2 Corintios 10 habla de que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar argumentos que se levantan con altivez, dice, contra Cristo. Entonces, y llevar esos pensamientos cautivos a Cristo. Así que la batalla está en la mente, porque como piensas, como crees, así vas a conducirte. Por lo tanto, este mundo pues nos ofrece ideas, sistemas de pensamiento, filosofías, huecas sutilezas, incluso dice Pablo, que son de origen humano, e incluso pues, satánico, en muchos de ellos, y están contra Cristo. Entonces hay que tener cuidado también con ese mundo de ideas, ¿no? Y renovar nuestro entendimiento con la palabra es parte de la batalla espiritual. ¿Alguien más? Josué. Eso, pues eso, ¿no? Creer eso, que lo que dice Romanos, ¿no? Romanos 12:2, ¿no? Es ser renovados en nuestra mente para comprobar la buena voluntad de Dios, ¿no? Y sí, es la batalla es una batalla de fe, de creer en la palabra realmente. Y sí, la batalla es muy intensa. Realmente, yo, por ejemplo, yo no estuve en una iglesia donde se hacía énfasis, ¿no? En la guerra espiritual, pero sí, por ejemplo, ahora que me ha tocado vivir personalmente esta batalla, realmente, pues, yo no veo mucho caso en estar como haciendo prácticas de ese tipo o así, porque ya es suficiente, la verdad, ya tengo con esa batalla el día al día, ¿no? Con mi propia carne y con las ideas que el mundo quiere decirnos, ¿no? O sea, todo el tiempo nos está inculcando cosas y eso es a lo que uno debe resistir. El hecho de levantarse y agarrar tu Biblia Claro. es un asunto espiritual. Sabanás es un gran enemigo. Creo que muchas veces el 80% de la guerra espiritual consiste en golpearse a uno mismo. No estoy hablando literalmente, ¿no? Sino uno mismo quebrantarse, buscar. Podríamos decir que esos son nuestros enemigos, ¿no? Golpear mi La cuerpo, carne. ¿no? Dice Pablo, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, ¿no? Arrepentimiento, autoconfrontación. Sí, creo que es... El 80% de la batalla está en la carne. Y también en la creo mente. que es más, bueno, no sé. Satanás no es omnipresente como para andar preocupándose de todo el mundo así, ahora voy a atacarlo todo el día. O sea, como que realmente no nos ama ni le importamos en absoluto. Y entonces más bien yo creo que uno mismo es el mayor enemigo, ¿no? Siempre. Santiago dice, si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias uno es atraído y seducido. Y ahí viene toda una cadenita, y la guerra espiritual es romper esa cadena, ¿no? Que no llegar al punto en que el pecado sea consumado. Sí, Ni consumido cuando hablamos de dietas. Y no dejes que llegue al pecaño, porque es todavía peor. ¿Alguien más? No os ha sobrevenido ninguna tentación. Que no sea Exacto. humana. Exacto. Sino Huir fiel de las es Dios, tentaciones que no os dejará es ser guerra tentados. espiritual también. Exacto. Y justo como dijo Lenin, sometiéndonos a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Bueno, yo no dije eso, pero está chido, sí. Bueno, o sea, me refiero a que dijiste que es parte de la guerra espiritual. Lo pensaste Sí, fuerte. es que me puedo comunicar con mi hermano telepáticamente. Aarón, Bueno, solo
Es la voz de la cordura aquí en la mesa. Que no es malo estar en guerra espiritual, ¿no? O sea, es una evidencia de que has nacido de nuevo. Entonces, no te sientas mal porque estás batallando con tu carne, porque el mundo te sigue seduciendo, ¿no? Porque Satanás te sigue lanzando sus dardos de fuego. Es una evidencia. Entonces, alégrate de que estás teniendo guerra, ¿no? Y como dice Lenin, mantente firme, ¿no? Párate firme en Cristo y listo. Cordura. La cordura. No escuches este programa. Sí, Pablo dice, ¿no? Haced morir lo terrenal en vosotros, ¿no? Entonces, es curioso, porque la guerra espiritual se gana muriendo. Se ¿no? gana muriendo. Aquí se totalmente. gana poniendo el cadáver. Totalmente. Y siempre estamos en guerra. O sea, también eso es bueno entenderlo. No significa que estoy en guerra cuando suceden cosas, cuando hay tentaciones, cuando hay pruebas, ¿no? Estamos todo el tiempo bajo ataque, ¿no? Y hay que estar atentos, velar, orar, mantenernos Conocer, vigilantes. no ignorar las maquinaciones. No de ignorar, Satanás. pero tampoco nomás estar enfocados en eso, ¿no? O sea, Pablo dice, no las ignoramos, pero no nos quitan el sueño. O sea, estamos enfocados en Dios, estamos enfocados en su palabra, tenemos una tarea que hacer. Lo que dijo Alex, que dijiste tú en tu mente. Exacto. Acercarse a Dios. No, bueno, eso tampoco es lo que él dijo. Y Pero seguro es lo que él y pensó. Satanás huirá. Aparte, en el Nuevo Testamento nunca vemos ese tipo de guerra espiritual como hoy es vista en las iglesias, ni tampoco le están echando al diablo la culpa de todo lo que pasa. Aunque sin duda había guerra espiritual porque oraban, resistían al pecado juntos, incluso al pecaño. Incluso Pablo llama a Epafrodito mi compañero de milicia, ¿no? Como compañero de cicatrices, ¿no? Es soldado conmigo. Y que muchas veces Satanás usa a la gente, aunque nuestra guerra no es contra carne ni sangre, o sea, no es tu mamá o es tu hermana Ellos no o es son tu el papá, enemigo. ¿no? Pero usa a las personas a veces. Es como en Hay Matrix. que identificarlos. Los agentes puede ser cualquier persona. Exacto. Cualquiera que no esté desenchufado. Sobre todo ten cuidado con la mujer de vestido rojo. Exacto. Ten cuidado. Sobre todo, bro. La mujer, en serio, la lo mujer digo. extraña. Tal vez valdría la pena recomendarles otra vez el libro de Guerra Espiritual de Brian Brodersen, que seguramente está gratuito en PDF en algún... En la página del instituto, que es Aunque es una guerra conseguirlo, pero pues sí lo consigues. institutosemilla.com, ahí lo puedes descargar en versión PDF gratuito. Nehemías también, perdón, Aaron. Nehemías es un buen libro también que habla mucho acerca de eso. Nehemías. Yo solo enfatizar en que no te olvides de que la guerra está ganada, ¿no? Ya sea contra tu carne, contra el mundo, contra Satanás, ya está ganada. No te olvides de eso. O sea, no pierdas fuerzas en esa guerra, ¿no? Esa guerra ya está ganada. Ok, pues habiendo escuchado la voz de la cordura en esta mesa, vamos a pasar a despedirnos, no sin antes recordarles que estamos recibiendo sus preguntas. Converso VAV, fechica AV, converso VAV, @hotmail.com. Escríbanos, nosotros pues estaremos tratando de contestar lo mejor que podamos las preguntas que nos lleguen. Y estate atento a nuestras redes, tenemos algunas cosas que vamos a estar regalando, algunos libros, algunos paquetes de discos, que vienen incluso con su envoltorio navideño porque eran de hace un par de meses, pero hasta ahora no se nos han ocurrido preguntas para regalarlos. Hablando un poco de la guerra espiritual y todo esto, se acerca la conferencia de apologética, que es cuando, Alex, Pero pienso cancelarla probablemente. No es cierto. El 18 de abril. Exacto. Cancelo mi comentario. 18 de abril va a ser gratuita la conferencia. Los temas están increíbles. Puedo confiar en la Biblia, la moral en la Biblia, las profecías y la Biblia, la inerrancia de las escrituras. Entonces, va a haber varios conferencistas. Vamos a estar de 9 a 6 más o menos. ¿Quieres venirte preparado para ese día? Y pues sí, nos vemos el 18 de abril. 18 de abril en Semilla de Mostaza. Cualquier otra duda, pues vamos a estar tuiteándolo. Síguenos, Converso VAB en Twitter. Y la página del instituto, ¿no? Instituto IBSM en Facebook. Bueno, pues pasan a despedirse dando alguna información de contacto, Josué. Aquí en la iglesia estoy para servirles. Ok. Cuídense. Aarón. En mi face, Joel Aarón Araustor. Axel. Saludos a todos. Puedes buscarme en Twitter
@AlexAguadH Sayonara. Bueno, no pongas Sayonara en el Twitter. Me despido en japonés. ¿Cuál es la cuenta de Twitter de Semilla Jóvenes? ¿Es? Ah, sí, también el grupo de jóvenes tiene su cuenta de Twitter. Es @SemillaJóvenes. Lennings. En Twitter me puedes seguir en @Lenux_reloaded. Y hasta la vista, baby. Mi nombre es Ibert Cruz, @Ibert Cruz en Twitter, y nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga. Adiós. I'll be back. El diezmo es 10%.